En este episodio te mostraré cómo aliviar un dolor punzante en la cadera al hacer sentadillas. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Aaron Horschig de Squat University, episodio 9 de Ask Squat U. Espero que estén teniendo una semana genial. Me voy de vacaciones cortas, mis primeras este verano. Pero antes de irnos, vamos a entrar en el programa. Vamos a la pregunta de hoy. Breslins World pregunta, ¿dolor de cadera al hacer sentadillas? Como un pellizco al lado del hueso de la cadera. Estiro mucho el flexor de la cadera y no ayuda. Hoy hablaremos de cómo quitar un pellizco en la parte frontal de la cadera en la sentadilla profunda. Para entender realmente cómo solucionarlo, primero hay que saber qué está pasando en la articulación. Cuando te agachas, tu fémur se mueve dentro de la cavidad de la cadera. Ahora, visto desde afuera, este movimiento se ve así. Está subiendo, es el movimiento de flexión. Dentro de la cadera, el fémur está rotando en el interior del acetábulo. Para realizar una sentadilla profunda, el fémur necesita rotar en gran medida. Si notas esa sensación de pellizco, se debe a que el fémur está impactando contra el borde frontal de la cavidad de la cadera, conocida como acetábulo. Esto recibe varios nombres diferentes: CIA, síndrome de impacto acetabular, o también IFA, que es el impacto femoroacetabular. Estamos hablando del fémur que golpea la parte frontal del acetábulo. Ahora, esto puede deberse a un par de cosas. El problema principal es la rigidez en la cápsula de la cadera, el tejido conectivo que rodea la articulación. Si esto sucede con demasiada frecuencia, puede provocar ciertos cambios en la estructura ósea. Al golpear repetidamente el acetábulo, el cuerpo termina formando más hueso en esa área como mecanismo de compensación. Ahora, esto puede ocurrir en la parte delantera del borde del acetábulo o en el propio fémur. Esto se llama un choque tipo tenaza o tipo CAM. Esto no es bueno porque, eventualmente, puede llevar a cambios en el labrum, como un desgarro del labrum. Así que queremos poder mejorar cómo se mueve tu fémur dentro de la cavidad de la cadera para eliminar este pellizco. Estirar únicamente no va a solucionar este problema. Debemos corregir cómo se mueve la articulación dentro de la cápsula empleando movilización con bandas. Hoy quiero mostrarte cómo enfocarnos específicamente en la parte posterior y lateral de la cápsula de la cadera, que suele ser la zona más rígida, haciendo que el fémur se deslice hacia adelante prematuramente y choque contra la mesa. Voy a mostrarte cómo movilizar las partes más rígidas de la cápsula lateral de la cadera utilizando una técnica de distracción con una banda elástica resistente. Es necesario usar una banda pesada, ya que se requiere aplicar bastante presión para generar un cambio en la cápsula. Pisaremos la banda y la colocaremos bien alta, justo en la articulación de la cadera, como es necesario hacerlo. Consigue un buen movimiento desde ahí. Tiramos lateralmente, distrayendo la cadera en la articulación. Ahora, desde aquí, lo que vas a hacer son dos movimientos diferentes. El primero es la rotación interna. Ahora, para la mayoría de las personas, cuando sienten ese pellizco en la cadera, es porque su cuerpo no puede lograr la flexión con suficiente rotación interna. Básicamente, ese movimiento es el que provoca la sensación de pellizco. Al distraer lateralmente, estamos alejando la cadera de esa molestia. Al presionar hacia adentro, a veces podemos conseguir un poco de movimiento que ya no causa ese pellizco. Así que estamos movilizando hacia la posición que causaba ese pellizco antes. Desde aquí, empujamos unas 10 veces hacia adentro y hacia afuera. Deberías sentir un buen estiramiento en la parte lateral de tu cadera. Y también puedes hacer una rotación externa. Empuja hacia un lado unas 10 veces o simplemente quédate aquí relajado un momento. Desde aquí vamos a hacer 1 o 2 minutos de empujes. Si sientes un pellizco al rotar, haz un poco más de tracción aquí, empujando hacia adentro y luego hacia afuera, durante 1 o 2 minutos. Tras cada movilización, revisa tu sentadilla para ver si mejoró. No movilices sin un efecto real y positivo. Saltamos afuera y volvemos a probar la sentadilla. ¿Puedo bajar más sin esa sensación de pinchazo en la cabeza? Si es así, esa es la movilización correcta. Ahora debemos trabajar las fibras posteriores de la cápsula articular de la cadera. Cuando esas fibras están tensas, el fémur tiende a colocarse en una posición adelantada, lo que provoca que, al realizar la sentadilla, se genere un pinzamiento más temprano y pronunciado en el movimiento. Al estirar las fibras posteriores, logramos que el fémur se alinee mejor y así disminuya la sensación de pinzamiento. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, vas a colocarte en la misma posición de antes, pero en lugar de mantener esta postura hacia adelante, vamos a presionar nuestra rodilla firmemente hacia el suelo, así.
Esta distracción lateral ayudará a movilizar la cadera hacia un lado, mientras que también estaremos aplicando presión directamente sobre el fémur. Eso empujará el fémur hacia la cápsula de la cadera, estirando esas fibras rígidas un poco. Desde aquí, vamos a dejar caer nuestro pie hacia el interior con un poco de rotación externa. Desde aquí me inclino hacia un lado, me relajo y siento un buen estiramiento en la cadera. Desde aquí voy a mantener esta posición por 1 o 2 minutos. Puedo añadir un poco de rotación interna si quiero, pero por ahora me quedo quieto, sintiendo un buen estiramiento en la zona. Después revisaré mi sentadilla para ver si puedo bajar un poco más profundo sin ese bloqueo en la cadera. Y si funciona, es una buena movilización para el cuerpo. Otra duda habitual es, ¿puedo hacer una movilización anterior de la articulación para eliminar ese pellizco? Te voy a mostrar cómo se hace y hablaremos de por qué no deberías hacerlo. Ahora vamos a colocar la banda en la cadera. Necesito una buena tensión en ella. Ahora, desde este punto, lo que estamos logrando con esta banda es impulsar el fémur hacia adelante dentro de la cavidad del acetábulo. Ahora, ¿por qué no es útil para eliminar la sensación de pinzamiento? Bueno, lo que estamos enfocando aquí es la extensión de la cadera. Ahora, si alguien es corredor o tal vez necesita un poco más de extensión de cadera para la parte baja de su split jerk, esto puede ser muy útil porque lo que estamos haciendo es deslizar el fémur hacia adelante, posiblemente hacia una cápsula anterior rígida y ayudando a mejorar la extensión. Sin embargo, el problema que causa esa sensación de pellizco en la parte baja de una sentadilla es un problema de flexión. Así que esta movilización no abordará el problema de lo que está causando la sensación de pellizco en la parte baja de la sentadilla, que es la cápsula posterior y lateral tensa de la articulación de la cadera. Ahora que hemos eliminado el pellizco en la cadera con la movilización, es momento de ajustar tu mecánica al hacer la sentadilla. Déjame explicarte. Ahora, cada vez que te pones en cuclillas, hacemos un poco de bisagra de cadera y luego te agachas. Si tienes la pelvis muy inclinada hacia adelante, esto es lo que se verá al hacer la sentadilla. Le llamamos la sentadilla de modelo de Instagram. No queremos hacer eso, además de no obtener muchos likes en nuestras redes sociales, porque al inclinar la pelvis hacia adelante, tu fémur tiende a deslizarse un poco más hacia adelante dentro del acetábulo. Y al realizar la sentadilla puede llevar a una mayor inclinación, lo que hace que golpee antes en la parte frontal del acetábulo durante el movimiento. Si estás inclinado hacia adelante y te agachas, con ese problema, sentirás la sensación de pinzamiento justo aquí, en lugar de sentirla al fondo de la sentadilla. Para solucionar eso, necesitamos mantener una posición neutral y firme. Entonces, antes de empezar la sentadilla, piensa en activar el core y apretar los glúteos. Eso va a crear una pelvis neutral o una ligera extensión. Y eso va a centrar el fémur en el acetábulo. Siempre pienso en activar el core como si Mike Tyson te fuera a dar un puñetazo en el estómago desde aquí y luego empezar la sentadilla. Si te extiendes demasiado al principio, arqueas la espalda, inclinas la pelvis hacia adelante, eso aumenta la inclinación y el pinzamiento prematuro. Tenemos que abordar el problema con la movilización articular adecuada, pero también ajustar la mecánica de tu sentadilla para evitar que el problema vuelva a surgir. No puedes tratar solo uno y creer que arreglará tu sentadilla. Si haces sentadillas con mala técnica, el problema va a volver. Ahí lo tienes. Pregunta del día. ¿Cuánto tiempo te suele llevar calentar antes de tu WOD o de tu sesión de entrenamiento? A mí me toma entre 15 y 20 minutos, pero quiero ver tu respuesta en la sección de comentarios. Espero que os haya gustado el Ask Squat You Show de hoy. Compartidlo con amigos, suscribíos a mi canal y seguid enviando vuestras preguntas. Felices sentadillas a todos.